La vida que nunca pude tener. El amor puede ser el más sublime y desinteresado sentimiento que experimentan los seres vivos. Especialmente los humanos romantizamos el amor de maneras sublimes, excelsas, manifestándolo en actos de ternura incomparable o de pasión desmedida. Pero el amor también se puede transformar en un trastorno obsesivo, que es capaz de llevar al ser humano a cometer actos aberrantes, grotescos, macabros al grado de hacer de algo hermoso lo más espantoso de lo que se haya tenido noticia. Soy Andrés Palacios, teniente de la Policía de Investigación de Homicidios, y viví uno de los casos más espantosos, pero a la vez quizás el más triste desde cierto punto de vista, que un policía pudiera llegar a ser testigo. La doctora Alicia Covarrubias, una de las más prominentes antropólogas y médicos forenses de la República entera, tenía una vida de ensueño. Era joven, famosa, tenía dinero, y por si fuera poco, era querida y apreciada por más de una dependencia con la que llegó a colaborar, brindando cátedras excepcionales y un gran conocimiento en la materia que dominaba con suma facilidad, lo que indicaba su compromiso con su trabajo. Y si eso ya la hacía la mujer perfecta y más cotizada de toda la ciudad, tenía un novio modelo, un muchacho joven llamado Carlos, detallista, sencillo pero muy trabajador. Él conquistó a Alicia con sus detalles, su sencillez, su romanticismo. En una palabra, era la pareja perfecta. Pero no pasó mucho tiempo para que se casaran y fueran la pareja más admirada y cotizada de todas. Siempre sonrientes, siempre compartiendo, siempre apoyándose uno al otro. Él era estudiante de veterinaria, por lo que sus carreras se complementaban muy bien, incluso llegando a trabajar juntos en muchos casos difíciles, que fueron resueltos gracias a su profesionalismo y perfecta coordinación, por lo que no era mal visto que se prodigaran su amor mientras trabajaban, pues realmente lo habían ganado a pulso. Nunca hubo quejas de sus resultados, e incluso Carlos ya era considerado como parte del equipo, llegando incluso en ocasiones a viajar con nosotros a campo con autorización, por su conocimiento en larvas, que son muy comunes cuando hay un alto grado de descomposición. Mientras la doctora Alicia, al ser una autoridad en la antropología forense, era experta en recrear condiciones, reconstruir osamentas e incluso preservar tejidos con su técnica de embalsamiento, la cual había perfeccionado en años de estudio y aplicación de la misma. Lo dije y lo sostengo, eran unas estrellas en sus propios campos, y eso los unía cada vez más, al grado que todo hacían juntos. Se conocían perfectamente, y si estoy perfectamente seguro de algo, era que esos dos nunca se les vio hablar de la muerte, aún trabajando de la mano de ella. Jamás mencionaron algo acerca del tema. Probablemente nunca les pasó por la mente el tema. Solamente pensaban en amarse y trabajar. Era esa su vida, la vida perfecta para muchos quizás. Nunca se les vio pelear. Tenían una madurez demasiado enfocada, y no paraban en entrar a cursos, a cátedras, a pláticas. Siempre andaban ocupados, y al final del día se iban a casa juntos, cenaban y se dormían plácidamente. Esa era su rutina de todos los días. Tal pareciera que no existía absolutamente nada que pudiera romper esa armoniosa relación. Durante los constantes enfrentamientos de grupos criminales en la frontera, se solicitó la presencia de los expertos para poder identificar la casi centena de cuerpos que llevaban más de una semana descomponiéndose al aire libre en una finca abandonada. Alicia pensó inmediatamente
que podrían sacar muchas muestras de la zona. Era una oportunidad para descubrir causales y condiciones de los decesos, y crear así un informe detallado de lo que llegasen a descubrir en esa aterradora escena del crimen. Arribamos temprano en la mañana a Fresnillo, en el estado de Zacatecas, México. Como es costumbre, la gente de a pie en el norte no nos mira con buenos ojos. Ellos dicen que nosotros no cumplimos con nuestra labor, pero aunque no me lo crean, en ocasiones son los mismos civiles que nos critican e insultan, los que suplican ayuda y apoyo, cuando por defender a los grupos delictivos se quedan en medio de una lluvia de plomo. Sí, en México nos hemos vuelto bastante hipócritas en ciertos aspectos de la vida, que antes no se hubieran tolerado ni permitido. Pero bien dicen los altos mandos, simplemente son negocios y estadísticas. Nosotros estamos solamente para seguir órdenes y cumplir con nuestro deber, sin importar cuánto nos odien o cuánto digan de nosotros. En fin, el caso es que comenzamos a hacer nuestro trabajo. Se colocaron cintas amarillas de prevención para delimitar la escena del crimen. Nos coordinamos con los peritos para alejar a los curiosos y especialmente esperar lo inesperado, pues nos encontrábamos en lo que vulgarmente se denomina zona caliente. En cualquier momento, envalentonados por andar estúpidos, bien trabados con sus vicios, estos animales podrían llegar en cualquier momento y desatar un enfrentamiento. No es que no estuviéramos preparados para enfrentarlos. El problema era que la prioridad era mantener a los peritos y los forenses a salvo. Y para nuestra mala suerte, nuestro mayor temor se hizo realidad. Un escuincle, como de 12 o 13 años, no paraba de mirarnos desde que llegamos. Eso me dio mala espina, pero lo que realmente me puso alerta fue que, como a la hora, él y otro chamaco como de la misma edad, pasaron varias veces en bicicleta por frente donde estábamos laborando. En alerta, tropa, mandaron halcones para pintarnos dedo. Fue la instrucción del centinela, que ya se había percatado de la presencia de los pequeños espías. Los criminales son cobardes, por ello actúan impulsivamente. Sin armas no son nada, pues por lo general la ministerial ha dejado de usar placas en el cuello, de esas conocidas como huevos, debido al mal uso que ciertos malos elementos daban a esas insignias de autoridad. Y los niños, al ver gente fuertemente armada, donde se llevó a cabo la masacre, pensaron que quizás pertenecíamos al grupo rival, pues 2 camionetas con sujetos armados se hicieron presentes, desatando un enfrentamiento. Fue tan repentino que apenas si nos dio tiempo de ponernos a cubierto. Son fracciones de segundo las que pueden influenciar a la balanza del destino para inclinarse a favor o en contra de los buenos, y precisamente en esta ocasión nos tocó llevar la peor parte. Por radio se solicitaban refuerzos o la presencia de elementos militares, pero recordemos que estábamos prácticamente en tierra de nadie. Los minutos se hicieron eternos, mientras lo único que podíamos hacer era resistir y esperar en Dios que la ayuda realmente llegara. Luego, el grito ahogado de alguien recibiendo una ráfaga nos hizo centrarnos en los peritos. Todos estaban bien, pero Alicia y Carlos no estaban. Carajo, era un suicidio aventarse a buscarlos. Posiblemente estaban bien, pero ese sonido en particular, el sonido de la metralla allanando la carne y salpicando, es inconfundible. Sabía que alguien debía estar gravemente herido o muerto. Nunca pensé encontrar lo que mis ojos vieron. Carlos estaba de espaldas sobre Alicia, sin importarle el peligro ni su propia seguridad. Hizo el acto de amor y coraje más desinteresado que en toda mi carrera hubiese visto, ni siquiera en los más osados de mis oficiales.
No cabe duda que ese niño adoraba a su esposa, pues la protegió a costa de su propia vida. Ella estaba malherida, 2 tiros en el pecho, que afortunadamente no ponían en peligro su vida, pero un rozón la alcanzó en la cara, que le dejaría ciega del ojo derecho, y con una horrorosa cicatriz que iba desde su maxilar hasta su frente. Pero estaba bien fuera de eso. Perdió el sentido, pero respiraba. Eso me alentó para ponerlos a cubierto. Usar todo cuanto tuviera a mano como barricada. El ejército nunca llegó. Fueron elementos de la Fiscalía Estatal los que arribaron para hacernos el quite. Finalmente, abatieron a los maleantes y nos dispusimos a trasladar a los heridos hasta la unidad hospitalaria más cercana. Un coronel de infantería llegó muy fanfarrón a querer darnos órdenes. Obviamente lo mandé a saludar a la más longeva de su familia, y le dije que si tenía un gramo de honor, me respondiera. ¿Dónde estaba cuando solicitamos apoyo para evacuar a los civiles en riesgo? A mí no me vengas a tratar de intimidar, maldito militar. Si por causa de su trato con esos maleantes, le sucede algo a las personas que custodio, te buscaré y yo mismo te mataré. Estaba tan furioso que mis hombres tuvieron que agarrarme para no sacarle las tripas al vejete allí mismo. Obviamente estaban pagados por un grupo delictivo, pero no eran tontos. No les convenía arriesgar el pellejo cuando se enteraron quiénes eran los heridos. Lamentablemente, Alicia despertó con la peor noticia que alguien quisiera recibir. La cuestión era que ellos no tenían a nadie más en el mundo. Ambos, por extrañas circunstancias, eran huérfanos de padres, y a temprana edad se habían visto en la necesidad de buscarse su propio camino. Por eso eran tan unidos. Cuando ella preguntó por su amado, no tuve cara para pedirle calma o excusarme por haberme descuidado al momento de ponerlos a salvo. Tampoco puse objeciones cuando ella se lanzó sobre mí para golpearme. No tenía derecho. Permití que lo hiciera, hasta que el cansancio y los sedantes la noquearon, así que se quedó dormida. Por mi culpa, una futura familia que tenía todo por delante se había destruido. No tenía derecho a ser perdonado. Sin embargo, ella entre sueños lo dijo. Andrés, no es tu culpa. No resistí más y me venció el llanto. Salí al pasillo para llorar, como solamente los hombres lo hacen, en secreto y en silencio. En parte sí fue culpa mía. El parte informativo fue un caos, y a pesar de ser un civil, Carlos fue despedido con todos los honores, tal como se despide a un héroe. Insistí mucho en ello. Yo recibí un ascenso a capitán, pero honestamente no sentía ni alegría ni orgullo, sino vergüenza. En el funeral, Alicia, luciendo un elegante parche color negro en su ojo derecho, estaba de pie frente al féretro de Carlos. No hablaba, apenas si respiraba. Estaba como ida, ausente, distante. Nunca me imaginé ni se me cruzó por la mente lo que iba a suceder a raíz de esa tragedia. A eso de las 4 de la mañana, mi teléfono sonó insistentemente. Estaba hastiado, harto, no quería contestar, hasta que vi que la llamada venía de la fiscalía. Algo grave había sucedido sin duda. Capitán Palacios, perdone la hora, pero es urgente que vea algo, señor. A altas horas de la madrugada, parece que el cuerpo tarda más en reaccionar, o lo hace todo al revés. Supongo que son cosas de la edad. El caso es que la llamada advertía acerca de algo extraño en el cementerio. El sepulturero nos llamó totalmente horrorizado, pues al hacer su rondín habitual, una de las tumbas estaba abierta, y el cadáver que se suponía debía descansar en ese sepulcro había sido sustraído.
Iba a preguntar sobre qué tenía que ver con nosotros, cuando me dijeron: «Se trata de Carlos, capitán. Alguien se llevó el cuerpo de Carlos». «Me llevan todos los demonios del infierno», repliqué. Debíamos llevar este suceso tan extraño y totalmente carente de sentido con el más absoluto de los cuidados. Alicia no debía enterarse bajo ninguna circunstancia de ello, pero aparentemente no se encontraba. No la culpo. En su lugar, yo me tomaría un maldito año sabático, solamente para considerar la idea de volver al trabajo, especialmente cuando la persona que más amaba ya no iba a estar presente. Pensé en su casa sola. Tampoco era como que una buena idea dejarla sola. Envié a un par de oficiales femeninas para que le hicieran compañía a Alicia, mientras que el resto del equipo nos enfrascábamos en la investigación. Todo debía hacerse en secreto. Nadie debía saberlo, por lo menos hasta dar con quien había sido capaz de semejante blasfemia. El cuerpo no llevaba ni 3 días de muerto cuando fue sacado de su lecho fúnebre. Las teorías eran cientas y no teníamos ni la más mínima idea de lo que había pasado. Estábamos como perros persiguiendo nuestras propias colas. Resignados nos dijimos entre todos lo obvio. Nos falta la experiencia de la doctora Covarrubias. Pero era más que obvio que no le podíamos decir que viniera. El golpe emocional sería demasiado, por lo que muy a su pesar, los peritos solos debían dar con las pistas. No importaba cuánto se tardaran. Nos dieron las 11 de la mañana, cuando finalmente encontraron una pista. El cuerpo no fue sacado por personas en sí. Se usó un método mecánico para hacerlo, lo que indicaba que el culpable debía tener un vehículo con un aditamento similar a una grúa. Las huellas de los neumáticos no eran claras, pero evidenciaban que teníamos razón. Ya era un pequeño avance. Lo más probable era que un grupo delictivo hubiera sido el culpable, solamente para dar un mensaje. Era claro que teníamos que detener a los responsables y hacerlos pagar por profanar la fosa de nuestro amigo. Luego una llamada me sacó de mis pensamientos. Eran mis compañeras. Alicia no se encontraba en su domicilio. La esperarían en caso de que volviera. Ansiaba con todas mis fuerzas que no estuviera en la morgue. Y fue cuando las cosas comenzaron a ponerse demasiado extrañas. El segundo turno nos preguntó que dónde habíamos estado. Les dijimos del robo del cementerio, pero sin pormenores. Al mirar hacia la morgue, mi relevo me dijo que si buscaba a la doctora. Ella había ido temprano solamente por algunas cosas, y se tomaría algunos días. Pensé que al menos eso era una buena noticia. Probablemente se había llevado trabajo a casa, para no sentirse ni tan presionada ni sola. Eso me tranquilizaba un poco, pero recordemos que estábamos entrando a turno. Las cosas cuando estás cansado y con sueño tienden a ponerse bastante intensas, y esa noche en particular, sencillamente se pusieron macabras. No creo en fantasmas, no porque dude de su existencia, sino que, al ser un hombre de costumbres simples, mi mente no alcanza esa percepción de lo sobrenatural como algo posible o tangible. Pero esa noche, las cosas que experimentamos me hicieron dudar de mi capacidad cognitiva como nunca. Quien esté familiarizado con la zona de Insurgentes y Reforma, entenderá que no es común que haya perros callejeros cerca de los edificios principales, especialmente los de gobierno. Sin embargo, tengo a todo el turno y los empleados del Oxxo de enfrente de testigos, que escuchamos aullidos de perros, como desesperados, como si vieran algo o sintieran algo en el ambiente. El aire comenzó a enfriarse demasiado, a pesar de que pusimos el clima para que no nos congeláramos. Este año hizo demasiado calor. Era ilógico que la comandancia se estuviera sumergiendo en un ambiente tan glaciar.
Pero ahí estábamos todos, mirándonos unos a otros, con cara de incredulidad. Como para colmo de todos los males, la puerta se abrió violentamente. Algo claramente imposible. La puerta en sí misma pesa demasiado, al grado que cualquiera que entre o salga debe recargar todo su peso en ella. Por si no fuera suficiente, la puerta tiene un mecanismo para cerrarse sola, y lo hace lentamente. Pero tal como se los cuento, la puerta se abrió de golpe, y el frío aumentó dentro del recinto. Luego de un rato, pues nadie se animó a levantarse a ver, comenzó a cerrarse como normalmente lo hace. Quizás lo peor de todo fue cuando las gavetas de la morgue comenzaron a azotarse, como si alguien estuviera golpeándolas con mucha fuerza. Ni el forense suplente, ni nosotros queríamos bajar. Sin embargo, éramos policías, y a pesar de todo, estábamos asustados a morir, como un grupo de colegialas asustadas por ver una serpiente. ¡Maldita sea! ¿Somos hombres o payasos, señores? Alguien nos quiere gastar una broma, y lo pagará. Decididos bajamos al sótano, y no encontramos nada, ni a nadie. Y para colmo, las cosas comenzaron a ponerse mucho peores. El forense y su asistente nos dijeron que faltaba un cuerpo. Además, varios frascos de formaldehído, fenol, metanol, varias hipodérmicas, material de sutura y varias cosas más propias para conservación y embalsamado. Maldita sea. Por si fuera poco, teníamos una rata metida en la fiscalía. Eran demasiadas locuras para una sola noche. Sin embargo, recibimos otra llamada. Para la maldita cosa, del cementerio de la delegación vecina. Al parecer, estábamos tras la pista de un profanador desquiciado. Era algo que simplemente nos tenía con los nervios de punta. Y justo al entrar al cementerio, nuevamente los malditos perros comenzaron a aullar, haciendo que se nos erizaran los cabellos a todos. Estuve a punto de regresarme a la comandancia, a encerrarnos como una bola de escuincles asustados, cuando el tenebroso velador del camposanto nos dijo algo que llamó nuevamente nuestra atención. De lejos y por muy poco tiempo, pudo ver el auto en el que el merodeador se llevó el cuerpo. Era una pequeña camioneta roja, y efectivamente contaba con un malacate. Pero cuando le cuestionamos acerca si había visto al sujeto, este nos contestó afirmativamente, pero que no se trataba de un hombre, sino de una mujer de semblante triste y sombrío. No escuché el resto de la descripción, pues las compañeras nos volvieron a contactar para indicar que la doctora Alicia no había arribado a su hogar en casi 4 días. Esto se estaba poniendo cada vez peor. Ahora nuestra médico forense estaba desaparecida. El caso se estaba tornando demasiado escabroso y espeluznante a cada momento. Al terminar el turno, estábamos hechos polvo. Nos retiramos a casa, suplicando que el día fuera tranquilo. Simplemente queríamos dormir un poco, y hablo por todos. Al volver al turno, nos encontramos con la sorpresa de que los relevos se la pasaron de lo más tranquilo. Tal pareciera que éramos nosotros los que nos estábamos volviendo locos. El turno nuevamente fue un asco desde que iniciamos labores. Suplicábamos por una salida a campo, algún operativo, para dejar ese recinto al menos un buen rato. Las cosas seguían perdiéndose, cayendo, rompiéndose solas. El clima estaba vuelto loco, y todo indicaba que solo nos sucedía a nosotros. Fue cuando comenzamos a atar cabos poco a poco. Todos los presentes habíamos estado en el enfrentamiento, donde Carlos perdió la vida. Todos fuimos al funeral, y todos éramos compañeros en el mismo turno. Fue cuando una voz espantosa nos hizo saltar en nuestros asientos. «Alicia, Alicia».
Nunca antes había sacado mi arma por impulso. No suelo responder de esa manera, pero tal fue el susto, que sin darme cuenta estaba apuntando en dirección a la escalera de la morgue. Bajamos a observar. Nos llenamos de una tristeza sobrecogedora, no solo debido al frío, sino al ambiente en general. Se sentía una melancolía, una nostalgia abrumadora. Y al fondo de las mesas de autopsias, el escritorio de Alicia, sobre él una foto de la doctora con su amado Carlos. Repentinamente, la fotografía cayó al momento que el teléfono sonaba. Estuvimos a punto de llenarnos mutuamente de agujeros. Era nuevamente el sepulturero. La mujer misteriosa había vuelto, solo que él la descubrió, y ésta huyó rápidamente, esta vez en un deportivo rosa. La sangre se me heló al momento. Disculpe, señor, ¿vio alguna seña en particular de esa mujer? El velador del sueño de los justos dijo algo que no deseaba escuchar. Había sido el mes más terrible de toda mi carrera policial, contando desde el hurto del cuerpo de Carlos. Fueron 35 días de sustos, cosas extrañas y sucesos paranormales, me atrevo a decir. Pero eso me destruyó por completo. Sí, capitán, pude ver a la señora. Era rubia, delgada, y tenía una enorme cicatriz del lado derecho. Ah, y usaba un parche en el ojo. Dejé caer el teléfono para salir a tomar aire. Milagrosamente las cosas habían cesado. No hacía frío. No soplaba el viento, ni siquiera había neblina. No aullaban los perros. Con un nudo en la garganta y todo el dolor de mi corazón, alisté a mis hombres. Cuando reparé en que la policía local iba pasando en persecución, no debía permitir que llegaran a Alicia antes que nosotros. Sabía que ella tendría sus motivos para haber cometido esos crímenes. No era una delincuente, era una buena chica. Y un dolor inmenso estaba nublando su juicio. Además, era nuestra amiga y compañera. Tratábamos de radiar a la policía, pero había demasiadas personas radiando al mismo tiempo, que no podían escuchar la orden de dejar la persecución en nuestras manos. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de adelantarnos en una salida al campo. Eso nos dio una pequeña ventaja para intentar alcanzar al potente deportivo rosa de la doctora. Sabía perfectamente que era Alicia, la descripción, y que nadie más en el mundo, o al menos en México, conduciría un deportivo color rosa chillón. Las sorpresas no terminaban. Efectivamente, la foto era quizás una pista que Carlos desde el más allá nos dio sobre la finca. Pues estábamos en ese preciso lugar. Por si fuera poco, me pareció ver de reojo a Carlos señalando a la casa. No puedo jurarlo debido al golpazo de adrenalina que traíamos encima en ese momento. Pero claramente lo vi al entrar en el camino de terracería, indicando el camino para seguir hacia la casa. Alicia nos llevaba una ventaja abismal, por lo que le dio tiempo de entrar a la finca y encerrarse. Al arribar al lugar, no quisimos vernos hostiles con los uniformados, por lo que les pedí amablemente que nos cubrieran, mientras nosotros nos encargábamos por Alicia. Lo menos que quería era asustarla, y que algún vaquero novato se ofuscara, y otra tragedia se desatara. Entramos forzando la puerta con cuidado. Lógicamente, ella conocía gran parte del procedimiento. No iba a estar a la vista, y mucho menos a descubierto. Posiblemente estaría lista para defenderse, de ser necesario. Por lo que procedimos con cuidado, poniendo a dos de vanguardia, con teasers para aturdirla sin hacerle daño. No demasiado, al menos. Sonaba música que se escuchaba lejana. Claro de Luna. La conocía, pues era su favorita. Tal pareciera que la casona tuviera más de 100 habitaciones. Luego detectamos el origen de la música. Venía de abajo, del sótano. En ese momento, procedimos con mayor precaución.
No queríamos lastimar a nuestra compañera. Pedí el apoyo de una ambulancia y una agente experta en terapia y tanatología. Alicia necesitaba ayuda profesional, además de atención médica. Era parte del protocolo. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Justo cuando escuché los sollozos, susurrantes, distantes con palabras difusas, pero evidentemente eran de amor, de perdón y de soledad infinitas. Soy de las personas que lloran muy pocas veces, pero nada más podía hacer justo en ese momento. Entrando al sótano, la música se hizo más fuerte. La escena era triste, terrible, te desgarraba el corazón. Alicia estaba abrazando el cuerpo en descomposición de Carlos. Los cuerpos que había robado era para, de cierto modo, reemplazar el tejido, la carne y los huesos que le faltaban, a causa de las letales lesiones que terminaron por arrebatarle la vida. Era la manera en que Alicia intentaba pagar el sacrificio de su amado, devolviéndole en alguna manera las partes que la muerte le arrebató. El cuerpo estaba en un estado lamentable. Sin embargo, lo peor era ver a Alicia recostada sobre esa especie de tálamo nupcial macabro, mezcla de un intento de Frankenstein con tintes románticos y una especie de bodas negras del poeta Carlos Borges. Pues, vestida en un flamante vestido de novia, yacía sin vida, abrazando el cadáver de su amado, sobre un lecho de rosas blancas. Caí de rodillas, impotente de hacer nada, maldiciendo mi suerte por no haber tenido el tacto de evitar esa tragedia. No puedo culpar a Alicia Covarrubias. El amor que sentía por Carlos simplemente no se podía medir en este mundo. Y él, de alguna manera, hizo que se reunieran en el más allá. Las señales que vimos y sentimos en el recinto, probablemente ella también las percibió, simplemente que de una manera muy diferente. Al mismo tiempo, tanto ella como Carlos finalmente terminaron juntos de nuevo, en este idilio de amor, macabro y eterno.